a hablar un poco de la gestión de proyectos. Gestión de proyectos. Para gestionar un proyecto, en la actualidad existen bastantes formas. Pero una de las primeras y de mayor amplio uso para gestionar un proyecto es la iniciativa del PMI. En la parte inferior de la diapositiva pueden ver el logo, Project Management Institute, que es el primer instituto nacido en Estados Unidos a nivel mundial que se empezó a preocupar de la gestión de proyectos. ¿Correcto? Ahora, el PMI como entidad es altamente sólida, es altamente confiable, está en constante cambio, está en constante adaptación a nuevos enfoques, a nuevos paradigmas. ¿Ok? Y en esta diapositiva vamos a hablar un poco de una de sus certificaciones, que es la más común, la de mayor amplio uso, que es la certificación PMP, ¿no? De ahí viene el título. Vamos a hablar de la certificación PMP que genera el PMI. ¿Ok? Comenzamos. Primero vamos a hablar un poco del PMI, que es el Project Management Institute. En español lo podemos traducir como Instituto de Gestión de Proyectos. Como les decía, es una organización que nació en Estados Unidos, que actualmente no tiene fines de lucro, o sea, el interés de ellos no es ganar plata, no es obtener objetivos económicos. Y el tema principal del PMI es que mantiene entre sus socios a profesionales relacionados con la gestión de proyectos. El objetivo del PMI es ayudar en la gestión de proyectos. El PMI nace para resolver ese problema, para enseñar a todos los profesionales cómo los proyectos tienen que ser gestionados. ¿Ok? Recordemos, todo proyecto tiene que ser gestionado para lograr sus objetivos, ¿no? La gestión de proyectos implica hacer esfuerzo, asignar recursos para lograr los objetivos del proyecto. En la actualidad, el PMI tiene presencia en alrededor de 100 países alrededor del mundo. Es altamente confiable, es bien grande esta institución. Yo la considero la más grande del mundo, el PMI, y también la primera. Pero un hecho importante es que el PMI comenzó con 5 voluntarios. 5 personas fueron los que organizaron el PMI. Se reunieron y ellos empezaron a hablar de que los proyectos tenían que ser gestionados y teníamos que encontrar una forma para gestionar este proyecto. O sea, buscar una fórmula que nos permita decir cuál es la hoja de ruta para gestionar un proyecto y lograr sus objetivos. ¿Ok? En su primera conferencia, en su primer simposio, en la actualidad cada año realiza simposios, bastantes simposios, asistieron solamente 83 personas. Ahora, el PMI gana fuerza, gana estabilidad, gana popularidad. ¿Cuándo? Cuando en 1987 el PMI publica su primera edición del PMBOK, Project Management Body of Knowledge, en español, Cuerpo de Conocimientos para la Gestión de Proyectos. ¿Ok? Entonces, el PMI, muy bien, recapitulemos, nace para gestionar proyectos, es ampliamente usado en la actualidad. Lo formaron 5 personas y en su primer simposio solo asistieron 83. ¿Ok? Pero gana fuerza, el PMI gana fuerza en 1987, cuando plasma todos sus conocimientos en un libro. ¿Correcto? Y fue su primera edición. Como lo conversamos en la diapositiva anterior, el PMBOK ha estado en constante cambio, en constante evolución y va a seguir evolucionando. ¿Ok? A algunos les gusta ese término evolución, a otros no les gusta, pero les guste o no les guste, el PMI lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el entorno de los proyectos está en constante cambio, ¿ok? O sea, un proyecto de hace 50 años no es igual que un proyecto en la actualidad, ¿no? Hace 80, 90 años los proyectos de software ni siquiera existían, ¿no? Y en la actualidad ya existen. Entonces, es solo un ejemplo para entender realmente que el único constante en el universo es el cambio. Entonces, este PMBOK que apareció por primera vez en 1987 está en constante cambio. Y vamos a hablar de esos cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo, ¿ok? Pero vayamos a la fecha. El PMI en 1987 ya empezó a dar buenos resultados. Empezó a decir, oye, mira, hemos estudiado cómo se gestionan los proyectos y ya tenemos una especie de solución. La vamos a publicar. Fue la primera edición del PMBOK. Como les decía, el PMI fue fundado por 5 personas. Vamos a analizar a cada una de ellas. El más representativo de los 5 es James Schneider, al que ven en pantalla.
Fue el primer director ejecutivo que tuvo el PMI, fue presidente de la Junta, fue declarado también hombre del año en su momento por el PMI, es un miembro honorario vitalicio, o sea, por toda su vida va a ser un miembro del PMI. Un hecho también que atribuyen a James Snyder es que él fue el que dirigió el proyecto de construcción de la sede mundial del PMI en Pensilvania, en Newton Square. Okay, él fue el fundador, una de las referencias que más se utiliza en el PMI, pero no fue el único. Pasemos al segundo. El segundo es Eric Gennett. La particularidad de Eric Gennett, de los otros 5, fue que fue el primero en obtener la certificación PMP en todo el mundo. Fue presidente de la organización del PMI en 1971, 1972 también. Fue secretario del PMI de 1975 a 1976. Es también uno de los fundadores del capítulo del PMI en Houston en 1975. Y tiene bastantes distinciones generadas por el PMI debido a las actividades que él desarrolló. Gordon Davis, ahí está. Gordon Davis, desde que inició el PMI, siempre él se preocupó por los socios académicos. ¿Okay? Él fue el que coordinó desde los inicios del PMI con algunos socios académicos de este instituto. También fue ex vicepresidente. Fue miembro de la junta directiva del PMI en la escuela de cronogramas. Gordon Davis fue miembro de la junta directiva. Una acotación más que hacen de Gordon Davis es que es una persona que ha recibido casi todos los honores otorgados por la organización. ¿Okay? El punto importante de Gordon Davis es que contribuyó bastante al unificar el PMI con la parte académica, que en la actualidad trabajan altamente acoplados, ¿no? Existen PMI para las universidades, existen en todas las universidades del mundo, existe un PMI, un capítulo del PMI en cada país, un capítulo del PMI en cada universidad, etc. ¿Sí? Gordon Davis fue el pionero en ese sentido, ¿no? Tenemos también a Ned Eggman, ¿ok? Él era encargado de marketing de una empresa de automatización llamada McDowell, como lo dice la diapositiva. Lo importante de él es que él fue el que envió las cartas en 1968 para invitar a distintas personas a formar parte del PMI. ¿Ok? Correcto, estamos hablando de 1968 aproximadamente. Entonces, más de 50 años, 60 años tiene el PMI. ¿Ok? Recordemos que fue el primer instituto en hablar de gestión de proyectos. Por último, tenemos a la señorita Susan Gallagher. Actualidad es gerente de proyecto. También formó parte de la primera reunión de lo que sería el PMI en Atlanta. Ha defendido cargos como tesorera, vicepresidenta, y también desempeñó un papel muy importante en la concepción de seminarios y simposios del PMI en 1977. ¿Okay? Estas 5 personas fueron las que se organizaron para fundar el PMI, cada uno desde distintos puntos de vista, como le hemos mencionado. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas características de su obra maestra del PMI, que es el PMBOK? Primero, el PMBOK presenta un lenguaje único, aplicable a cualquier tipo de proyecto. ¿Ok? Entonces, por primera vez, el PMBOK plantea la idea de que esta es la ruta para cualquier tipo de proyecto. Y en su momento, ¿saben qué? Lo fue. ¿Correcto? Podrían ejecutarse según el PMBOK cualquier tipo de proyecto. Proyectos civiles, proyectos metalmecánicos, proyectos mineros, proyectos de petróleo, de la industria del petróleo, etc. O sea, su solución hasta ese momento, era una solución universal. ¿Por qué? Porque fue creado bajo ese concepto. El PMI planteó la hipótesis: estamos estudiando la gestión de proyectos, hemos encontrado algunos problemas que lo estamos solucionando mediante este libro. Pero ¿saben qué? Este libro es una receta universal para todo tipo de proyecto. Y en su momento, como les repito, lo fue. Okay. Ahora, una vez que el PMBOK toma fuerza, una vez que el PMBOK se masifica a nivel mundial, ya hemos comentado que tiene presencia en más de 100 países, el PMI, aparecen más personas con la prioridad de certificarse en esta organización, en el PMI. Entonces aparece el certificado estrella, que es la certificación PMP. ¿Ok? Entonces, no olvidemos otro punto importante. En la actualidad, para el PMBOK, la certificación estrella es la certificación PMP. ¿Por qué? Porque es la certificación que más gente la quiere tener.
¿Ok? Es la certificación que en el tiempo está creciendo, creciendo, creciendo y sigue creciendo, más que las otras certificaciones, porque tiene bastantes. ¿Ok? Como lo dice en la diapositiva, esta certificación se ha convertido por derecho propio en la más extendida y demandada por la industria de la gestión de proyectos. ¿Ok? Seguimos. En 2012, ISO plantea lo que el PMBOK ya tenía tiempo madurando, que es una guía para la gestión de proyectos. Entonces, en 2012, la ISO, International Standard Organization, Organización de Estándares Internacionales, plantea la idea de que tiene que haber una forma de gestionar proyectos, acoplándose a los trabajos que ya existían, y eso es algo normal, ¿ok? Habitual es que cuando se crea un marco de trabajo o una metodología, coja prácticas de otros, ¿ok? Por eso lo he puesto en la diapositiva. En 2012 la ISO se preocupa por sacar un estándar para gestionar proyectos y encuentra como fuente más confiable al PMBOK. La última versión del PMBOK, la sexta edición del PMBOK, aparece en marzo de 2018. ¿Ok? Tenemos al 2021 4 años. ¿Correcto? 2018, 2019, 2020, 2021. 4 años de vigencia. ¿Ok? Ojo con esos 4 años que después lo vamos a analizar. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, el PMBOK versión 2018 tiene un componente muy importante que no lo tenían las versiones anteriores, que es su integración con metodologías ágiles. ¿Ok? A partir del 2018, por primera vez, el PMBOK se da cuenta que hay ciertos escenarios en los cuales su metodología, su marco de trabajo no funciona. Entonces, el PMBOK recomienda tomar otras rutas alternativas a su conocido, su tradicional enfoque. Lo llamó metodologías ágiles. Las metodologías ágiles han incursionado de una forma muy agresiva, muy rápida en el mundo de los proyectos, a tal punto que han cuestionado el enfoque PMI, el enfoque de gestión de proyectos del PMI. Por lo tanto, el PMI ha respondido muy bien, tienes razón. Tú en unas cosas, en ciertos tipos de proyectos haces las cosas mejor que yo. A partir de ahora voy a acoplar tus prácticas a mi enfoque. Entonces, por lo tanto, a partir del 2018, el PMI empieza a inyectar prácticas ágiles a la gestión de proyectos. Recordemos, mantengamos la filosofía. Lo único constante en el universo es el cambio. Por lo tanto, en 2018, el framework creado por el PMI llamado PMBOK llega un momento en que no es aplicable a ciertos tipos de proyectos, sobre todo proyectos tecnológicos, proyectos de software, proyectos de electrónica, proyectos de telecomunicaciones. Entonces ellos empiezan a analizar cómo es lógico, o sea, no crean que porque el PMI está mal cuando empiezan a analizar otras soluciones, todo lo hacen. No existe estándar que nazca completamente aislado, eso no existe. Todos los estándares en el mundo siempre cogen buenas prácticas de otros y los otros le dejan que cojan buenas prácticas, no hacen ningún problema. Y en este caso se dio eso, el PMI inyectó al PMBOK prácticas ágiles que estaban en otros enfoques, como Scrum, como Kanban, como DCDM, como programación extrema. Que entonces en 2018 el PMI se dio cuenta, oye mira, no funcionamos bien en estos escenarios. Dijeron, ¿qué funciona bien en esos escenarios? Funcionan bien las metodologías ágiles, entonces no tenemos otra solución, sino que inyectar metodologías ágiles a nuestro marco de trabajo. Y es donde aparecen 2 libros. ¿Correcto? La sexta edición, la 2018, son 2 libros. Es un libro donde está todo el enfoque tradicional, ¿correcto? En el cual hablan de la inyección de prácticas ágiles, pero la describen en otro libro. En el libro que está a su derecha está el enfoque tradicional. Este enfoque tradicional lo conocemos, es ampliamente usado, es ampliamente conocido, pero lo que pasa es que en este libro que está a su derecha, este de acá, empieza a inyectar prácticas ágiles, ¿correcto? A medida que va narrando cómo se debe gestionar un proyecto, te hace la pregunta, ¿estás en un entorno cambiante? Tú le pones sí o no. Si la respuesta es sí, el PMBOK te va a decir, inyecta prácticas ágiles. Si no estás en un entorno con incertidumbre, sigue nomás, como yo te digo que tienes que hacer las cosas. Entonces la palabra interesante acá es que inyecta prácticas. Coge prácticas ágiles que funcionan bien en ciertos proyectos y las evalúa en el proyecto que estás gestionando, y en base a esa respuesta tú decides si le inyectas o no. ¿Ok? Entonces esa es la magia ahorita del PMBOK, que ya permite inyectar prácticas ágiles a su marco de trabajo, a su metodología.
Y lo hace porque se tiene que adaptar. Lo hace porque los proyectos ahora funcionan de esa manera. Un proyecto de hace 50 años no es igual que un proyecto en la actualidad. Tenemos tecnología, tenemos satélites, tenemos Internet de las cosas, tenemos telecomunicaciones, tenemos software, sistemas de información, inteligencia artificial, ¿correcto? Tenemos todo un mundo que ha cambiado. Entonces, una solución antigua no calza, no calza. Por más que queramos, no va a calzar en la actualidad. Y el PMBOK, si se resiste al cambio, muere. ¿Ok? Entonces, el que se adapta es el que subsiste. Entonces, acá el PMBOK lo que ha tenido que hacer es adaptarse, ¿no? Encontrar las mejores prácticas en enfoques ágiles e incluirlas en su enfoque. Sigamos. Miren, ahí está una línea de tiempo. Desde 1970 hasta 1990. No está completa porque la completa la vamos a ver en la próxima diapositiva. Como lo conversamos, el 5 de mayo de 1969 se funda el PMI. En 1970, más exacto, el 4 de septiembre, aparecen los primeros esfuerzos por normalizar la gestión de proyectos. ¿Correcto? Los primeros esfuerzos. Miren qué interesante. O sea, en 1970 el PMI se da cuenta que sí, que podemos crear una fórmula universal en esos momentos, ojo, para gestionar proyectos. En 75 se describen cuáles van a ser a partir de ahora los objetivos del PMI. En 1980 existen esfuerzos por estandarizar la gestión de proyectos, llevarlas a escala mundial. ¿Correcto? Y el primer trabajo publicado del PMI aparece en 1983. Primer trabajo publicado. ¿Ok? Que no es el PMI, es su primer trabajo publicado. Que no es el PMBOK, perdón. Ya está. Es el primer trabajo publicado sobre gestión de proyectos. El 2 de octubre de 1983. En 1984, un año después, disculpen, el 30 de junio, ya el PMI lanza la certificación PMP. Que es la certificación Project Management Professional, en 1984. Cabe recalcar también que en 1983 nace la primera edición del PMI. ¿Ok? PMBOK, primera edición, perdón. Seguimos. ¿Correcto? En 1966 también aparece una guía PMBOK y se estandariza en el año de 1998. ¿Ok? En 1998 aparece la segunda versión del PMI. ¿Correcto? En 21 de agosto de 2000 se empieza a hablar ya de la segunda versión del PMBOK y la tercera versión aparece el 2004. Acá hay una media de aproximadamente 4 años, 3 años, entre los cuales tiene que aparecer una nueva versión del PMBOK. ¿Ok? Si no lo entienden, pueden ver la pantalla. Miren, en el 2000 aparece la segunda versión. La tercera, el 2004. O sea, han pasado 4 años. ¿Ok? Ahora, como les decía, el 2007, la ISO también se preocupa de captar prácticas del PMBOK e incorporarlas en una estándar para la gestión de proyectos. Eso sucedió en el 2007. Ahora sí, pasaron 5 años y pasamos al 2009 y aparece la versión que sigue. La cuarta edición del PMBOK, en 2009. Pasaron 4 años, 2013, aparece la quinta versión. Pasaron 5 años y aparece la sexta versión del PMBOK. Hasta ahora, hasta el 2018, los cambios no han sido profundos. Solamente la base que tenían la han alimentado más, la han mejorado. ¿Ok? Entonces, el enfoque que ellos tenían, que lo habían creado desde la primera edición del PMBOK, en esta fecha, 11 de septiembre de 1983, no ha sufrido cambios, simplemente ha sido perfeccionada, ha sido más estandarizada, ha sido más pensada, elaborada, conceptualizada, pero la base no ha cambiado. ¿Okay? Hasta el 2018 la base no ha cambiado. Estamos en 2021, 2022, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tiene que aparecer otra nueva versión del PMBOK, perdón. Pero ¿saben qué? Esta nueva versión del PMBOK sí va a ser un cambio radical, va a ser un cambio bien fuerte con respecto a las anteriores versiones. Para hablar un poco de la que se viene, sería la séptima edición del PMBOK, el enfoque es otro. El enfoque está basado en la generación de valor, ¿correcto? Que es en el 2020, 2021 una novedad. Ok, existen bastantes frameworks en el mercado, pero bastantes, o sea, es prácticamente una tendencia mundial, o sea, que están buscando ya generar una solución basada en valor. Ok, generar valor. Entonces, es un término nuevo en la gestión de proyectos
que los PMBOK, sexta, quinta, cuarta, tercera, no hablan de ese concepto, no desarrollan ese concepto. Ok, ese concepto nace en nuevos tipos de industrias, principalmente en la industria del software. Por ejemplo, vean, un ejemplo fácil para que lo entiendan. Miren, imaginemos que estamos haciendo un RP, ¿ya? Imaginemos que estamos un RP para una pyme, un RP pequeño. Ok, si seguimos la sexta edición, si seguimos lo que dice el PMBOK, tendríamos que hacer un presupuesto, tendríamos que hacer un cronograma, tenemos que determinar un alcance, etcétera. ¿Correcto? Y cumplir con ese presupuesto, cumplir con ese cronograma, esa es la receta del PMI para gestionar proyectos. Pero eso se hace, en los proyectos de software se hace como en este RP, pero al final los resultados no son los esperados. Entonces algo ha pasado. ¿Qué es eso que algo ha pasado? Lo que ha pasado es que se está gestionando mal el proyecto. En la industria del software no mandan los tiempos, no mandan los costos, manda el valor. Un proyecto de software bueno es un proyecto que es un software, que tiene valor. No que ha cumplido con los tiempos, que ha cumplido con los cronogramas, con el presupuesto, etcétera. No, no, no. Entonces, una cosa es cumplir con las líneas base y otra cosa muy distinta es que ese producto al final tenga valor. La calidad no es valor, por ejemplo. La calidad complementa el valor, pero no lo define. Entonces, solamente es un puntillazo para que entiendan la idea, ¿no? O sea, en la actualidad, el PMBOK 2021-2022, ok, ya es un cambio fuerte, es un cambio radical en lo que venía atrás del PMI, ¿no? En las versiones, hasta la sexta versión, la séptima es un cambio bien fuerte. La migración hacia la entrega de valor, no se olviden, existe una migración hacia la entrega de valor que lo está haciendo COVID, que lo está haciendo ITIL, que lo está haciendo el ISO, que lo está haciendo el PMI ahora, que lo está haciendo PRIMS, etcétera. Okay, el enfoque ahora está dar soluciones basadas en valor, no soluciones en base a líneas base. Seguimos. Esa es la fórmula hasta la sexta edición, señores. Así entendía el PMBOK que se debía gestionar un proyecto. Primero, ellos fueron los que conceptualizaron 5 fases para gestionar un proyecto, que están en la parte superior y de color celeste. Dijeron, todo proceso pasa por 1, 2, 3, 4... 5 fases. ¿Cuáles son esas 5 fases? Primero, se le da por iniciado el proyecto. Excelente, primera fase, lógica. Al segundo comienza la magia. El PMBOK dice planifica. Planifica. Después que se inició el proyecto, siéntate y piensa muy bien cómo vas a trabajar. Planifica. El PMI genera un estándar PMBOK que hace bastante énfasis en la planificación. Asigna bastantes recursos a la planificación del proyecto. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Muy buena pregunta. La respuesta es que el PMBOK hace esta operación de planificación. ¿Por qué? Porque los proyectos que se gestionan según el PMI son proyectos grandes. ¿Correcto? Son proyectos muy grandes. Son proyectos donde los costos, los cronogramas, los presupuestos son altísimos. ¿Correcto? Y mientras más grande es el proyecto, la palabra mágica es planifica. Si el proyecto es pequeño, no tienes que planificar nada. Simplemente vayamos y ejecutamos las cosas según como sabemos. Pero cuando mueves millones, decenas de millones, cientos de millones, inclusive miles de millones, no puedes darte ese lujo de decirle a tus recursos humanos que trabajen como ellos quieren. Antes de que ellos trabajen, todo tiene que estar bien pensado, es decir, bien planificado. ¿Ok? Muy bien, una vez que ya todo está planificado, comenzamos a ejecutar el proyecto. ¿Correcto? Comenzamos a construir el software, ejecutar la planta minera, la refinería de petróleo, comenzamos. Como ya está todo planificado, simplemente empezamos a ejecutar el proyecto según como nosotros sabemos. ¿Correcto? Según lo planificado. ¿Ok? Pero esa ejecución tiene que ser controlada. O sea, tú no puedes darle mucha libertad a tu ejecución. Alguien lo tiene que monitorear, alguien lo tiene que controlar. Esa es la cuarta fase. Durante toda la ejecución tiene que haber siempre un monitoreo y control. Porque si no, las cosas salen mal. Tú puedes haber planificado todo muy bien. Ahora, tus recursos humanos lo pueden ejecutar de la mejor manera. Pero si no monitoreas, si no controlas, es difícil que llegues a los objetivos del proyecto. ¿Ok? Entonces planificas y luego verificas si todo está marchando según lo planificado. Eso se le llama monitoreo y control. ¿Ok? Muy bien, acabó el proyecto, la última fase es el cierre, en la cual generalmente se liberan recursos. Todos los recursos se vuelven a liberar para futuros proyectos. ¿Ok?
Comenzamos. Entonces, ya están descritas las 5 fases por las que pasa un proyecto. ¿Ok? Ahora, ¿qué te tienes que preocupar dentro de un proyecto? Primero, gestión de la integración. Gestión de la integración. ¿Ok? A ver, una palabra sencilla que define la gestión de la integración es como el plan de planes. Dijimos que el PMI se preocupa bastante por la planificación. Es verdad, el PMI se preocupa bastante por la planificación. Ya está. Entonces, ¿todo lo vamos a planificar? La respuesta es sí. En este proyecto todo se va a planificar. Porque cuesta bastante, porque demora mucho, porque es bien grande. Antes de hacer las cosas, tenemos que asegurarnos de que se haga según cómo deben sido pensadas. Vamos a planificar todo. ¿Ok? Entonces, si vamos a planificar todo, la integración es como el director de orquesta, ¿no? En el cual todos los elementos del proyecto, en la integración se trata de que todos estén sincronizados. ¿Ok? Que todo esté sincronizado. ¿Ok? Entonces, algunos comportamientos, algunas entidades del proyecto conversen con las demás, que todo esté altamente acoplado, que todo funcione de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya sea que cada área de conocimiento funcione de forma aislada, lo que pasa es que todas forman parte de un solo proyecto. Por eso todo tiene que estar integrado. Por ejemplo, pueden haber conflictos. Entonces, ustedes pueden desarrollar un proyecto de una manera. También yo sé que tú eres muy bueno trabajando de esa manera, pero la manera en la cual tú estás trabajando no camina, no conversa con el otro área del proyecto. Entonces van a haber problemas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar en que todo trabaje de forma integrada. Todo debe trabajar de forma integrada. Ya está. Ahora sí, ya sabemos y hemos determinado el plan de planes, la integración. Seguimos. El alcance. Definimos qué es lo que tenemos que hacer. Que capturamos los requisitos. ¿Qué es lo que el cliente quiere que tú construyas, desarrolles? El alcance. Una vez que tenemos tipificado bien el alcance, conocemos lo que tenemos que hacer, establecemos los tiempos. ¿En cuántos tiempos podemos ejecutar eso lo que el cliente te ha pedido? ¿Correcto? Y una vez que tengamos los tiempos, lo multiplico por mis recursos humanos y voy a tener el presupuesto del proyecto. ¿Ok? Entonces repasemos. A ver, primero definimos qué es lo que el proyecto debe tener. Alcance. Segundo, ese alcance en cuánto tiempo lo puedo hacer. Y tercero, cuánto me va a costar lograr eso. Eso se le llama la triple restricción. Es un nombre que le pusieron, alcance, tiempo y costo. Pero no termina ahí. Una vez que tenemos la triple restricción, siempre un componente común en todos los proyectos es la calidad. Tenemos que preocuparnos de la calidad. Todo proyecto tiene que buscar un producto de calidad. Y eso se hace en esta parte. ¿Okay? Se planifica la calidad, se establece qué normas de calidad vamos a perseguir en el proyecto, se ejecutan las actividades para lograr la calidad según como ha sido definida. Ahora, el proyecto no se hace solo, el proyecto necesita recursos. Los recursos son recursos de dos tipos, ojo, son recursos humanos, personas que van a realizar el proyecto, o recursos que no son humanos, maquinaria, equipos, etc. Entonces, el concepto común es recursos, en el cual se aglutinan los dos, tanto los recursos humanos como los recursos no humanos. Okay, un punto importante, ojo, son las comunicaciones. Como lo hemos conversado, todas las partes que forman parte del proyecto tienen que trabajar de la mano. Para lograr esa palabrita que trabajen de la mano, todos tienen que trabajar altamente comunicados. Okay, la comunicación es muy importante en la gestión de proyectos, pues es todo un área. Okay, la comunicación. Entonces, si tú estás desarrollando el proyecto de cierta manera, estás viendo criterios de calidad, auditorías de calidad, seguimiento de calidad, etcétera. Todo lo que tú hagas de calidad, comunícala. La auditoría comunica las demás áreas de conocimiento que forman parte de tu proyecto. Okay, tú no puedes trabajar de forma aislada, es imposible trabajar un proyecto grande de forma aislada. Todas las áreas de forma aislada no serían una muy buena solución. ¿Se podría trabajar? Claro que se puede trabajar, pero todo lo más probable es que salga mal. ¿Correcto? Es más, hay proyectos que se han caído por comunicaciones. ¿Correcto? Por ejemplo, tú estás ejecutando una obra para una universidad. Los estudiantes no saben cuáles son los beneficios que va a traer esta obra y lo que hacen es pelearse con las autoridades, ¿no? ¿Por qué están construyendo esto si no me ayuda a mí en los estudios, ¿no? Lo que hay es un problema de comunicaciones.
Ahí los gestores del proyecto deben haberle comunicado a todos los alumnos los beneficios que va a traer esta obra. Entonces, si hubieras dicho, ya ahora sí, si nos va a traer estos beneficios, apliquemos, ejecutemos el proyecto. Este es un problema de comunicaciones. Seguimos, riesgos. A ver, siempre existen eventos inciertos en la gestión de un proyecto. Algo puede pasar. Ejemplo, por ejemplo, tú estás desarrollando un software, están en la fase de desarrollo y tus programadores se van. Tú no sabes, al inicio del proyecto tú no sabes si se van a ir, ¿no? Pero a mitad del proyecto te das cuenta que se van, no regresan, un lunes ya no van a trabajar. Eso se llama riesgo, un riesgo, ¿no? Y eso tiene que ser gestionado. Tiene que ser gestionado para encontrarle posibles soluciones cuando estos aparezcan o antes de que aparezcan inclusive. Los riesgos son identificados, son analizados cuantitativamente, cualitativamente, se establece un plan de mitigación, se ejecuta el plan de mitigación y se controla el plan de mitigación. Un hecho muy importante del PMBOK es que la área de conocimiento más grande es la de riesgos. Más grande que integración, más grande que alcance, porque el tratamiento es más exhaustivo. Existe un análisis cuantitativo, existe un análisis cualitativo de los riesgos. Es más, el análisis cuantitativo es bien costoso, consume recursos y hay que saber hacerlo. Generalmente el análisis cuantitativo de riesgos se hace con un software especial. Existen bastantes software en el mercado para lograr ese objetivo. Ok, pero la idea es que entendamos que algo puede pasar. Puede pasar algo para lo cual tú tienes que estar preparado. Ese algo que puede pasar lo vamos a llamar riesgo, ¿no? Y ese plan es su gestión, la gestión de los riesgos, que va desde la identificación hasta la mitigación. Ahora, como es lógico, todo proyecto no se hace solo, tienes que comprar cosas. Claro, ya tienes por un lado los recursos humanos, pero los recursos humanos solo ellos mirándose la cara no van a construir el edificio. Necesitan comprar cemento, necesitan comprar arena, comprar fierro, etc. Entonces, todo proyecto necesita gestionar las adquisiciones, que también es importante, que también es muy importante. Ok, todo proyecto tiene que tener un orden en el cual se van a ejecutar las adquisiciones y tratar de ser rigurosos en ese orden, porque si no va a haber improductividad. Imaginemos el caso en el cual un recurso humano está esperando cierto equipo y ese equipo no llega. ¿Qué va a pasar? Se va a retrasar el proyecto. ¿Qué va a pasar? Va a haber un sobretiempo. Y si el sobretiempo es muy alto, lo más probable es que el proyecto se dé por terminado. Y cuando un proyecto se da por terminado, no hay ninguna cara alegre. Todos están tristes. ¿Ok? Son adquisiciones. Todo lo que nosotros necesitamos para el proyecto tiene que ser gestionado. Tiene que haber una planificación de las adquisiciones. Tiene que haber una ejecución de las adquisiciones. Y un control, ¿no? Y por último, los interesados, que es un área de conocimiento muy interesante. Los interesados vienen de una traducción de los stakeholders, ¿no? Que son todas las personas que se encuentran influenciados de forma positiva o negativa por el proyecto. ¿Ok? Que también tenemos que tenerlos en cuenta. Seguimos. Ahí está, lo que les dije lo vamos a aislar ahora en elipses con borde, ¿ok? En 3 dimensiones, ¿no? ¿Cómo era? Primero es la integración. Acá está, el plan de planes, ¿no? En el cual todas las áreas de conocimiento tienen que conversar para que trabajen de la misma manera, para que no trabajen de forma aislada. Luego viene la gestión del alcance, que es lo que el proyecto va a tener. Luego la gestión del tiempo, que lo llaman a veces cronograma. Entonces ya tengo el alcance, lo que voy a hacer, el cronograma, en cuánto tiempo lo voy a hacer. Luego viene cuánto me va a costar, los costos. Luego vienen los estándares de calidad que vamos a usar para el proyecto, qué recursos voy a tener, cómo voy a gestionar las comunicaciones, ¿correcto? Cómo voy a gestionar los riesgos del proyecto, mis adquisiciones del proyecto y por último los interesados. Entonces, este es un mejor ejemplo, el mejor ejemplo que les va a mostrar cómo la integración trata de que todos los planes funcionen de la mano. Entonces, muchas veces le llaman la integración como el plan de planes. Seguimos. Ahora, cada uno de estos, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, estos 9 cuerpos de conocimiento atraviesan, lo vamos a pasar a describir, atraviesan por las 5 fases: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Por ejemplo, la integración. Primero comienza con la extracción del acta, se genera el plan de planes, que se le llama plan para la dirección del proyecto. Este plan se ejecuta, se gestiona, correcto, también se gestiona el conocimiento que forma parte del proyecto. Este plan se monitorea, en caso de algún problema se realiza el cambio y por último se cierra. Entonces, acá, el capítulo 4 del PMBOK es la integración. Sigamos con el alcance.
El alcance no se da al inicio. El alcance se define cuando se planifica el proyecto. Entonces, primero se hace una planificación de cómo vamos a gestionar el alcance. Luego, como es lógico, se recopila qué es lo que quieren que el producto tenga, los requisitos. En base a los requisitos se define cuál va a ser el alcance del proyecto. ¿Correcto? Y muchas veces este alcance se dibuja como un EDT. ¿Correcto? Que su traducción en inglés es WBS. En este se llama estructura de desglose de trabajo. ¿Correcto? Ahora, este alcance tiene que ser monitoreado. ¿Correcto? Tú has definido un alcance y tenemos que ser rigurosos en ese alcance. ¿Correcto? A medida que va avanzando tenemos que validar que se esté ejecutando el alcance según lo planificado y controlarlo en caso de que haya algún cambio. Acá no hay que ser muy estricto. Si el alcance cambia, si es necesario que el alcance cambie, generalmente es así, ese cambio se tiene que controlar. ¿Ok? No crean que el alcance es fijo en el PMI, ese también es un error clásico. El PMI permite, es receptivo al cambio, no tanto como las metodologías ágiles, pero sí es receptivo al cambio. Ya estamos en alcance, ahora faltan los tiempos, cronograma. Una vez que tenemos el alcance, muy bien, defino cómo voy a gestionar el cronograma del proyecto. Ya tengo un alcance, identifico qué actividades van a lograr este alcance. 6.2, qué actividades pueden gestionar, pueden crear el alcance que he tipificado anteriormente. Ahora, estas actividades que construyen o desarrollan el alcance se tienen que secuenciar. ¿Ok? Secuenciar. Entonces, generalmente hay cuatro formas de estructurar las relaciones entre las actividades. ¿Ok? La idea es que estas actividades generalmente unas se realizan después de otras. Entonces tienen que ser secuenciadas. Tienes que saber exactamente en qué momento se va a desarrollar cada una de estas. Una vez que tengo las actividades identificadas, ya tengo secuenciadas para saber cada una cómo va a trabajar. Con toda seguridad estimo cuál va a ser la duración de estas. Esta actividad va a durar 10 horas hombre, esta actividad va a durar una semana, va a durar un mes, etc. Y en base a la duración de las actividades ya tengo el cronograma del proyecto. ¿Correcto? El cronograma. Ahora, este cronograma, como es lógico y ya me han entendido, lo más probable se tiene que controlar. O sea, muy bien, hay un cronograma, pero a lo largo del proyecto tenemos que asegurarnos de que ese cronograma se está respetando. ¿Ok? Seguimos, costos. ¿Correcto? Los costos primero se planifican, se establece cuáles van a ser las métricas para medir los costos. ¿Correcto? Luego se estiman cuántos son los costos de cada actividad que se va a realizar para cumplir con el alcance. Todos estos costos se suman y se desarrolla el presupuesto del proyecto. ¿Ok? El presupuesto del proyecto. Ahora, este presupuesto no puede ser dejado a la ligera, está en constante monitoreo. ¿Ok? Todo lo que es dinero se supervisa bastante, ¿no? Alcance, tiempo, costo, seguimos. Calidad, como les decía. Primero la calidad se planifica. Acá se establece qué estándar de calidad vamos a utilizar para el proyecto, en función a las características del mismo. Ese plan, esa forma, ese enfoque de calidad se ejecuta a lo largo del proyecto. Acá vemos cómo ese plan, todo lo que hemos creado, se aplica al proyecto. Y no lo podemos dar libertad. Ese enfoque de calidad tiene que ser monitoreado para ver si está ejecutándose de buena manera. ¿Okay? Entonces, moraleja, no es cuestión de planificar y ejecutar, todo tiene que ser controlado. ¿Ok? Igual, los recursos, ya tenemos un estándar de calidad, ya sabemos el plan, cómo lo vamos a ejecutar, se está ejecutando y se está controlando. Muy bien, ahí está la calidad. Ahora, los recursos, ¿quiénes van a hacer el proyecto? Primero, establezco cómo voy a gestionar los recursos en mi proyecto. ¿Cuál va a ser el plan de gestión de los recursos? Una vez que ya establecí cuál va a ser los factores bajo los cuales se va a establecer los recursos del proyecto, los estimo. Acá estimo qué es lo que necesito, qué recursos necesito para mi proyecto. Estimo cuáles recursos son necesarios para mi proyecto. En este caso le he puesto para las actividades, ¿no? Pero se entiende que las actividades forman parte del proyecto. Ok, ya tengo las personas que necesito. Ahora sí, pues, adquiérelas. Lanza un concurso público en el cual solicites recursos que cumplan con el perfil que ya has indicado. Ahora, muchas veces los recursos, una vez que los tienes, no es obligatorio, pero generalmente se les capacita. Se les capacita, ¿no? Si yo ya tengo a la persona indicada, pero le falta conocimientos en esto, y necesitamos que la persona, que el recurso humano sea experto en este tema, por lo tanto le vamos a poner una campaña de capacitación. Eso es muy importante, ¿ok? No crean que el recurso humano ya es un especialista. Siempre
va a haber ciertos puntos que él aún no ha explorado como especialista. Entonces se tienen que esas habilidades desarrollarlas. ¿Okay? Durante la ejecución también tengo que dirigir mi equipo, el equipo que forma parte de mi proyecto, tiene que ser dirigido. No se olviden que estos recursos humanos principalmente, aunque en esta edición sexta también se da mano a que los recursos sean no humanos. Esa es buena pregunta, ¿ok? Al inicio, cuando hablábamos del capítulo 9 de recursos, solo nos referíamos a recursos humanos, ¿ok? Pero en la sexta ya hace una ampliación a recursos humanos y recursos no humanos. Eso es buena ampliación. Y luego, estos recursos que están construyendo el producto tienen que ser controlados. ¿Okay? Alguien tiene que estar ahí viendo que realmente se hagan las cosas como han sido pensadas, como han sido programadas, ¿no? Ya está, tenemos los recursos. Ahora, como le conversamos, las comunicaciones. ¿Correcto? La comunicación es un factor clave en la gestión de proyectos. Lo que primero tenemos que hacer es establecer cómo vamos a gestionar las comunicaciones en el proyecto. Ese es el famoso plan de comunicaciones. Luego, a lo largo de todo el proyecto, ese plan se ejecuta. Se ejecuta el plan que hemos conceptualizado en la etapa anterior. Y por supuesto, estas comunicaciones se tienen que monitorear si se están realizando de la buena manera. Les dije, los riesgos es todo un capítulo muy importante para el PMI. ¿Correcto? Primero los riesgos se planifican, se establece cuál va a ser el enfoque para gestionar los riesgos en el proyecto. Sigamos, con calma. Estos riesgos primero tienen que ser identificados. Primero tenemos que saber qué riesgos pueden afrontar o pueden aparecer en mi proyecto. Se identifican los riesgos. Una vez que los riesgos han aparecido, una vez que los riesgos han sido identificados, tienen que ser estudiados, tienen que ser analizados. El PMBOK recomienda dos tipos de análisis al riesgo. Un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo de los riesgos. ¿Ok? El análisis cualitativo es un análisis más superficial, no muy analítico, pero lo suficientemente riguroso como para saber qué hacer cuando el riesgo aparece. Pero el análisis cuantitativo es un análisis más pensado, es un análisis más consensuado. Generalmente se desarrolla con herramientas de software de análisis cuantitativo. Por ejemplo, el @RIS. El @RIS es un software que te permite hacer el análisis cuantitativo de los riesgos de un proyecto. Es más, el PMBOK recomienda hacer el análisis cuantitativo solo en algunos riesgos, no en todos, porque es una chambaza, no es un proceso muy simple. Hacer el análisis cuantitativo de los riesgos sí es una cosa bien interesante. Por eso el PMBOK recomienda no hacerlo con todos, simplemente con los más importantes, con los más peligrosos, ¿no? Es más, análisis cuantitativo se puede realizar con Excel, con el @RIS, con el Crystal Ball. Hay bastante software que se utiliza. En base al análisis realizado de los riesgos, planifico cuál debe ser la respuesta a estos. El famoso plan de mitigación. ¿Ok? Después de haber pensado exactamente cómo el riesgo trabaja, establezco cómo lo mitigo. Y ese plan de mitigación a lo largo de todo el proyecto se ejecuta. Se ejecutan los planes de mitigación que hemos conceptualizado, que hemos definido en la planificación. Y después de haber ejecutado estos riesgos, esta respuesta ante los riesgos, esa solución tiene que ser monitoreada, porque si no pueden haber problemas. ¿Okay? Yo puedo responder a los riesgos según una manera como no fue planificado, entonces van a haber problemas. Por lo tanto, la respuesta a los riesgos tiene que ser monitoreada. Seguimos. Por último están las adquisiciones. Todo proyecto tiene que comprar algunas cosas. Esas cosas que tiene que comprar el proyecto primero se planifican. Se establece qué tenemos que comprar, qué tenemos que adquirir. Una vez que hemos pensado bien qué tenemos que adquirir, esas adquisiciones las ejecutamos a lo largo de todo el proyecto. En los momentos necesarios ejecutamos las adquisiciones. Y por supuesto, ya se hayan dado cuenta, todo se controla. Si las adquisiciones se ejecutan, tiene que haber otra entidad en paralelo que lo vaya controlando, que vaya monitoreando si realmente las adquisiciones se están haciendo de la buena manera, tal como fue planificado. Entonces, moraleja, todo lo que se planifica se controla. Todo lo que tú has planificado tienes que controlarlo, porque si no se desborda, sobre todo en estos proyectos, ¿no? Ahora, los stakeholders, los interesados, personas vinculadas positivamente o negativamente con el proyecto.
Primero tienen que ser identificadas. ¿Quiénes son los stakeholders de mi proyecto? Identificamos a los stakeholders del proyecto, a los interesados. Luego, estos interesados determinamos cómo lo vamos a involucrar en el proyecto. No todos los interesados son involucrados de la misma manera. Existen algunos interesados que son más importantes que otros. Entonces, todo eso es el proceso de planificación. Planificamos el involucramiento de los interesados. Ahora, este plan lo ejecutamos a lo largo de todo el proyecto. Todo lo que hemos pensado, cómo tenemos que tratar a los interesados, lo ejecutamos. Y por último, este enfoque lo monitoreamos, ¿no? Monitoreamos si están haciendo las cosas como fue pensado. Así trabaja el PMBOK, señores. Por ejemplo, este es un enfoque PMBOK para un proyecto pequeño. No he querido poner un proyecto muy grande porque si no, mucho nos vamos a demorar. Ahí está todo lo que le hemos comentado. Ahí están las fases: inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Como es un proyecto pequeño, como dice la diapositiva, el inicio basta con hacer el Project Charter o el acta de constitución del proyecto. En lo que es planificación, como el proyecto es pequeño, solo planificamos alcance, tiempo y costo. En el alcance creamos el EDT, en el tiempo creamos el cronograma del proyecto y en el costo su presupuesto. Claro que este es un proyecto pequeño. A ver, la ruta mágica ya la hemos conversado. Mientras el proyecto sea más grande, tienes que planificar más. Lo hemos conversado. Lo repito nada más. Muy bien, ya iniciamos el proyecto, ya planificamos todo lo necesario, no necesitamos planificar más. Empezamos a ejecutar el proyecto. ¿Correcto? Siempre en el proyecto va a haber un acta de coordinación del proyecto. Los recursos humanos se reúnen constantemente, periódicamente o cuando sea necesario para evaluar cuál es lo que se está haciendo, qué es lo que se está implementando en el proyecto. ¿Ok? Pero todo lo que ellos ejecutan tiene que ser monitoreado, tiene que ser controlado para que todo se ejecute según como fue planificado. ¿Ok? Puedo hacer algunos informes de la performance del trabajo. Ojo, el control es una actividad muy interesante, ¿ok? Que algunas personas nomás lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque hay que ser bien analítico. El control no te tiene que importar nada. O sea, perdón. Para hacer el informe de performance de trabajo, por ejemplo, tienes que ser totalmente sincero. O sea, establecer exactamente lo que tú estás viendo en la cancha. Si en el proyecto tú ves que no se está cumpliendo con algunos estándares, lo tienes que informar. ¿Ok? También a medida que aumenta el control, aparecen los cambios y se generan las famosas solicitudes de cambio, que lo puede dar el mismo proyecto o también lo puede dar los interesados. Ojo, todo esto va a ocurrir durante el proyecto. Alguien lo tiene que controlar mediante solicitudes de cambio por miembros del proyecto, solicitudes de cambio por los interesados y también informes de performance de trabajo. Esto es vital. Esta que es una plantilla bien interesante, en el cual se alimenta exactamente lo que tú has visto que el recurso humano está haciendo. ¿Okay? Y luego se complementa con lo planificado y se deciden tomar acciones, ¿no? Aparece el análisis de valor ganado, por ejemplo, el EVA, el análisis EVA, ¿no? Que son un conjunto de fórmulas. Muy bien, acabamos con el proyecto y hacemos el cierre. ¿Okay? Cierra el proyecto y se hace el famoso checklist, ¿no? El checklist en el cual se garantiza que todo se ha ejecutado de acuerdo a lo planificado, ¿no? Y se liberan recursos, se firma el acta de aceptación, etc. Este es un proyecto pequeñísimo, ¿eh? Es un proyecto de software, por ejemplo, pequeño, ¿no? Mientras más grande es el proyecto, más cosas hay que planificar, más cosas hay que controlar. En la ejecución aparecen nuevas variables. El cierre es todo un proceso bien riguroso. Seguimos. Certificaciones, lo conversamos. La certificación estrella del PMI es la certificación PMP. ¿Ok? Es la certificación oro, es el estándar oro del PMI, la certificación PMP, y la que se va a enseñar en este curso. En este curso te vamos a enseñar a pasar este examen PMP, que te lo vamos a comentar un poquito. Ahora, los proyectos también lo trabajan de forma aislada. A veces los proyectos forman parte de un programa. Entonces, esta certificación te faculta como especialista en manejar un programa de proyectos. Y es más, ahí no termina la cosa. También existen los portafolios de proyectos. Un portafolio es un conjunto de programas, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, acá tenemos un proyecto atómico. Acá tenemos un conjunto de proyectos asociados, que se le llama programas. Y acá en el portafolio tenemos un conjunto de programas asociados. ¿Correcto? Y para cada uno tiene su certificación. Te puedes certificar para un proyecto, para un programa, para un portafolio. Tenemos también una certificación que es una de las primeras por las que optan algunos interesados en el PMI, que es la certificación CAM. No necesita mucha experiencia para dar este examen.
Es como una certificación básica, ¿no? En el cual te piden simplemente que domines algunos términos del PMI. Si los dominas, excelente. Ok, acá hay una certificación PMI PBA que es muy interesante. Es muy interesante. ¿Por qué? Miren, el hecho es el siguiente. Hasta ahora hemos hablado de proyectos, proyectos, proyectos y proyectos. Pero el PMI no se ha quedado ahí. El PMI ha sido ambicioso, ha dado un paso hacia arriba, ha subido un peldaño más de la escalera. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora ya analiza la empresa para decir qué proyectos esta empresa puede abordar. ¿Correcto? Antes con el PMP solo sabíamos qué proyecto ejecutar. En esta certificación hay una persona que te dice qué ejecutar, qué proyectos darle visto bueno y qué proyectos no ejecutar. Este de acá es un análisis de negocios, que lo llaman. ¿Okay? Acá entonces una persona acá se prepara y dice, mira, los objetivos de esta empresa es exportar minerales hacia Asia. Ya, si queremos exportar nuestros minerales a China, tenemos que ejecutar estos proyectos. Imagínense la responsabilidad. ¿Correcto? Y es muy interesante, por eso le digo esta certificación. Esta certificación lo que hace es prepararte para indicar qué proyectos ejecutar para lograr los objetivos estratégicos. Y luego lo gestionas como tú ya sabes, ¿no? Ahora, acá está PMI ACP, Certificado en Prácticas Ágiles. Esta es una certificación, en la cual la persona que la tiene asegura que sabe aplicar prácticas ágiles en el proyecto. Hay algunos proyectos, según algunas características, como la velocidad de incertidumbre, en las cuales es meritorio, es necesario inyectar agilidad. Entonces, esta certificación te dice, oye, esta persona sí es especialista en inyectar prácticas ágiles a un proyecto. ¿Correcto? Acá está, manejo de riesgos. ¿Correcto? Entonces, esta certificación le dice a la persona que es especialista en el manejo de riesgos, que es todo un mundo, lo conversamos. Riesgos es el capítulo más exhaustivo del PMI, del PMBOK, perdón, que lo produce el PMI, que lo elabora el PMI. Ok, aparte desde el plan, identificación, análisis, mitigación, ejecución y monitoreo. ¿Correcto? Esto es un problema muy interesante y esta persona con este certificado lo sabe gestionar de buena manera. También tenemos acá una persona que gestiona los cronogramas, el Schedule Project, ¿no? Cronograma del proyecto. Que esta persona es muy buena en cronogramas, manejando cronogramas que forman parte del proyecto, tienen conocimientos avanzados. Por ejemplo, miren, el PMI tiene la certificación estrella, que es el PMP, ya lo hemos conversado. El examen PMP está constituido por un conjunto de preguntas. Acá vamos a explorar 7 preguntas. ¿Ok? Son preguntas de dos tipos, señores. Acá un dato muy interesante, ¿ya? En este curso nosotros lo vamos a preparar para rendir este examen y aprobarlo en el primer intento, ¿ok? Vamos a repasar 7 preguntas que vienen en el examen PMP. Hablemos un poco de este examen. Este examen tiene preguntas tanto teóricas como prácticas, ¿ok? Las preguntas son relativas siempre a la gestión de proyectos. ¿Ok? Todas son relativas a la gestión de proyectos. Por ejemplo, miren esta pregunta. Dice, el director de un proyecto está teniendo problemas con los programadores. Le está pidiendo recursos a su jefe, ¿no? Y él le dice que los programadores están demasiado ocupados. Entonces yo le pido recursos al jefe y el jefe me dice, no tengo recursos para ti. ¿Ok? Si se da ese escenario, ¿en qué tipo de organización estamos trabajando? ¿En qué tipo de organización? Estamos trabajando en una matricial débil, en una matricial fuerte, en una de proyectos o en una funcional. Definitivamente estamos trabajando en una funcional, ¿no? Porque el mismo recurso humano lo asignamos a muchos tipos de proyectos, a muchos proyectos. Por lo tanto, este recurso humano no puede con todos los proyectos que forman parte de él, que le han sido asignados. Entonces, si fuese un enfoque basado en proyectos, ahí sí esta persona tendría dedicación exclusiva y no habrían este tipo de problemas. Si fuese matricial débil o fuerte, los problemas serían leves. Pero acá el enunciado dicen que el problema es fuerte. Si el problema es fuerte, no le da los recursos humanos que quiere. Significa que estamos en una funcional. Entonces esta sería la respuesta. La C. Seguimos. Igual.
Pregunta número 2, PMP. Esto tiene que ver con los riesgos. Dice, tenemos un evento que tiene una probabilidad del 90% y en caso de darse, su consecuencia sería una pérdida en el proyecto de $10,000. Les dije, todo riesgo se analiza. Acá lo han analizado este riesgo y han dicho que tiene una probabilidad de 90% de ocurrir y en caso de que ocurra nos va a hacer perder $10,000. Ahora dice esta pregunta, ¿qué representa la cifra 9,000? Pregunta PMP, se dan cuenta que son preguntas relativamente a proyectos. Algunas son teóricas, algunas son prácticas. ¿Correcto? ¿Estos 9,000 qué es? Es la multiplicación del monto por la probabilidad. 10,000 por 0.9 me da 9,000. 9,000. ¿Correcto? Ahora, ¿este 9,000 qué es? Tiene un nombre. Se le llama valor de riesgo. Eso no existe. Valor actual sí existe. Presupuesto de contingencia sí existe. Pero 9,000 ¿qué es? Es el valor monetario esperado, que por fórmula es el impacto por la probabilidad. ¿Correcto? Sería respuesta la C. Seguimos. Número 3. Dice, ¿a cuál de las siguientes alternativas la información que puede suministrarse a los interesados? Palabra mágica, interesados, ojo, sobre incidentes resueltos, cambios aprobados, estado general del proyecto. Vamos a ver. La palabra es información para los interesados. Comenzamos. Informe del proyecto, no necesariamente van a los interesados. Registro de proyecto, tampoco van a ir a los interesados. Ahora, retroalimentación de los interesados. Interesante, vamos a ver. Retroalimentación, ¿pero esta es una retroalimentación? No, esta es una notificación a los interesados. No se está haciendo un feedback de los interesados, se le está comunicando. Incidentes resueltos, cambios aprobados, estado general del proyecto. Por lo tanto, son notificaciones. La respuesta acá es la D. Son notificaciones de interesados. Pregunta número 4. Dice, usted está creando su línea base de costo. Ya, la palabra mágica, costo, línea base de costo. ¿En qué proceso estamos? Costo. Ahí está creando la línea base del costo. Crear la línea base del costo, eso no es un proceso. Bueno, puede confundirse, porque dice, estamos creando la línea base del costo, pero te dice en qué proceso estás. Y crear la línea base de costo no es un proceso. No es un proceso, entonces estaría mal. Ahora, ¿estamos estimando los costos? No, no estamos estimando, estamos generando la línea base. Si es la línea base del costo, ¿estamos determinando el presupuesto? Claro, ese es el presupuesto. El presupuesto te da la línea base del costo del proyecto. Ahora, ¿estamos controlando? No estamos controlando nada, estamos creando. Estamos determinando el presupuesto. Por lo tanto, acá la respuesta del número 4 sería la C. Seguimos. Número 5. Dice, el proceso para crear el plan que muestra cómo se conducirán las comunicaciones. ¿Cómo se conducirán las comunicaciones? Ya. En todo el proyecto se conoce como modelar la comunicación, eso no existe. No existe. Planificar la distribución, eso tampoco no existe. No existe. Planificar la gestión puede ser. Porque las comunicaciones se planifican y acá estamos haciendo eso. Estamos determinando cómo se va a conducir la comunicación en el proyecto, estamos planificando. Veamos la última, métodos de información, eso tampoco no existe. Clave de la 5, la C. Estamos planificando la gestión de las comunicaciones. 6. ¿Cuál de las siguientes opciones no es parte de la calidad? Esta es una pregunta bien interesante. A ver, ¿cuál de las siguientes opciones no es parte de la calidad? Satisfacción del cliente, sí es calidad. Ya está. A ver, conformidad de los requisitos, que se construye exactamente lo que se pidió, también es calidad. Aptitud de uso, también es calidad, pero calidad no es valor. Valor y calidad no es lo mismo. Calidad y valor no es lo mismo. Por lo tanto, calidad no implica valor. No implica valor para el patrocinador. Por lo tanto, acá la respuesta es la B. 7. Dice, el director del proyecto encuentra un problema con los contratistas de su proyecto y no está seguro de si ellos están ejecutando el proyecto según los términos del contrato. Mira. Hemos adquirido los servicios de un contratista. ¿Ya? Y este contratista está ejecutando sus acciones en el proyecto, pero creo que no lo está haciendo según el contrato. Muy bien. Ahora, ¿en qué área de conocimiento es la mejor fuente para ayudar a este problema? Entonces, este loco está viendo dónde puedo ver la información para ver el contrato que tiene que cumplir el contratista. Los riesgos, no. Lo que el contratista tiene que ejecutar no forma parte de los riesgos.
Comunicaciones, no. Las comunicaciones del proyecto no son los contratos, los términos del contrato de las adquisiciones. Gestión de costos, menos. Menos. Entonces, acá la única respuesta son las adquisiciones. Entonces, este recurso humano lo que tiene que hacer es ver las adquisiciones del proyecto y en base a esas adquisiciones ver si lo que el contratista está haciendo coincide con lo que decía su contrato. Eso está en el plan de adquisiciones del proyecto. Esas son las preguntas que vienen en la certificación PMP. ¿Ok? A partir de 2021 el PMP va a cambiar, ¿ok? Pero eso todavía es un trabajo de largo aliento. Ya han aparecido algunas prolongaciones al tiempo de vida del PMI antiguo por problemas. Los dominios están siendo reemplazados por 3 criterios: personas, procesos y entornos de negocio. Son los cambios futuros que se vienen en la certificación PMP. Ahora comienza lo interesante. Las preguntas del examen se aplicarán a proyectos tradicionales, predictivos, a proyectos ágiles o híbridos. Esto ya se está haciendo, solo que ahora se va a hacer con más fuerza. Entonces recomendamos dar el examen PMP antes de que cambie por completo. Lo conversamos al inicio. El examen PMP, séptima edición, va a ser totalmente distinto al de la sexta. Por lo tanto va a haber poca literatura, por lo tanto los cursos van a costar caro. Prepararse realmente va a ser una tarea muy complicada. Por lo tanto recomendamos dar el examen PMP lo más antes posible. A ver, más o menos cómo se distribuye esto. En el futuro examen PMP, el 42% de las preguntas van a ser relativas al liderazgo que tiene que ejercer el director del proyecto, el gerente del proyecto. 50% de las preguntas van a estar relacionadas a las técnicas de gestión de proyectos. Y un 8% a la estrategia y el proyecto, ¿no? A la alineación o interacción entre el proyecto y la estrategia organizacional. Hemos hablado del PMI, hemos hablado de la estructura, de la creación del PMBOK, la estructura del PMBOK, las certificaciones del PMI. De esas certificaciones hemos respondido 7 preguntas de certificación PMP. Hemos respondido lo que se viene, cuál es el futuro de la certificación PMP. Los invitamos todos a matricularse en este curso que los va a preparar para dar el examen PMP antes de que cambie, hayan problemas. Todavía estamos a tiempo, esto va a prolongarse todavía. Okay, lo más probable es que aparezcan los cambios a finales de 2021, si no 2022. Okay, entonces tenemos todavía bastante tiempo moderado como para dar el examen antes de que todo cambie. Muy bien, señores, para mí ha sido bien interesante haberles hablado sobre esto. Muchas gracias a todos. Los invitamos a matricularse en el curso de preparación para el examen PMP del PMI. Nos vemos en el curso. Saludos.